vamos a realizar un diseño donde al presionar un botón, una lámpara, una bocina y una electroválvula se activen de manera simultánea. Lo primero que podemos pensar aquí es realizar una conexión en paralelo de estos elementos con el botón de la siguiente manera como lo estoy colocando dentro del simulador. Entonces colocamos las conexiones necesarias, iniciamos y al presionar el botón tendríamos los tres elementos que se están activando. Ahora imaginemos lo siguiente, yo pido que desde el principio del circuito, sin que esté presionado el botón, la bocina esté encendida, que sea una alarma, llamémosle sónica, que nos esté avisando de que el circuito está listo para trabajar y que al presionar el botón, esta bocina se apague y la lámpara y la electroválvula se enciendan. Pese a que podemos hacerlo mediante configuraciones con contactos, aquí entra la importancia del uso de los relevadores. Por ejemplo, vamos a revisar más o menos cuál es el comportamiento de manera física. Entonces, para ello vamos a pasar a este pequeño diagramita. ¿Cuál es la idea de este diagrama? Bueno, nosotros aquí tendríamos el relevador como tal. Los elementos que ustedes pueden ver aquí en la pantalla vendrían siendo los contactos de nuestro relevador. Si el relevador no está siendo energizado, es decir, tengo los elementos así como tal, lo que se muestra en pantalla sería la configuración estándar en la que se encuentran sus contactos. Por ejemplo, mientras no esté energizado y yo agregue aquí 24 volts y en esta parte, supongamos, tenemos una lámpara, agregamos una lámpara, nosotros, sin tener el relevador activado, estaríamos enviando la energía directamente por este contacto hasta llegar a nuestro elemento. Este contacto se le llama normalmente cerrado. En cambio, si yo decido mover estos 24 volts, no conectarlos en ese punto, sino conectarlos en este otro nodo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, mientras el relevador no esté energizado, los 24 volts se mantienen ahí y no pueden llegar a nuestra lámpara. ¿Cuándo es que van a llegar? Cuando el relevador se energice. Vean cómo funciona. Mientras no tenga justamente energía, las configuraciones de los contactos son estas que se muestran. Pero cuando mandamos los 24 volts que pueden bien activar a este relevador, cambian los contactos internos de manera que este punto llegaría a conectarse acá, que este punto llegaría a conectarse acá, nuevamente aquí el contacto cambia. Recordando lo que comentaba dentro de la simulación, estaba pidiendo que mi lámpara se mantuviera encendida desde el principio del circuito y que mi bocina estuviera sonando al principio de mi circuito y que se apagara una vez el botón fuera presionado. ¿Cómo podríamos hacer esa configuración? De manera física, esto es lo que tendríamos. Cuando el relevador no esté activo, la lámpara debe de estar apagada. La bocina, voy a agregar aquí, la bocina debe de estar encendida. Vamos a poner aquí la bocina. Voy a colocar aquí la electroválvula. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, aquí tenemos nuestros tres elementos que bajan de los contactos del relevador y ahora, debido a que la configuración estándar de nuestros contactos nos indica que aquí hay conexión, tanto la lámpara como la electroválvula deben de mantener los 24 volts, la alimentación, en este nodo, ya que mientras este relevador no esté energizado, la energía se transmite por aquí y no llega a pasar a la lámpara. En cambio, para la bocina, requerimos que los 24 volts estén en ese punto, para que desde un principio del circuito tengamos corriente eléctrica que esté llegando a este elemento. Cuando nosotros energicemos nuestro relevador, conmutan todos los contactos, de manera que el contacto se hace
entre estos dos puntos, energizando la lámpara, entre estos dos puntos, energizando la electroválvula, y entre estos dos puntos, quitando la corriente que estaba llegando a la bocina. Estos serían los diferentes arreglos. A este nodo le llamamos que es el normalmente abierto, debido a que es un circuito abierto si se alimenta aquí de energía eléctrica. Ahora, ¿cómo representamos esto dentro del simulador? De la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer que estos elementos sean dependientes justamente de un relevador. El símbolo del relevador es este. Vamos a agregarlo. Voy a colocarlo aquí. Vamos a agregar en esta parte su alimentación. Observemos que el relevador se energiza al presionar el botón. Y voy a agregar lo que serían los contactos. Entonces, para mi lámpara y para mi electroválvula, se deben de energizar cuando el relevador se energiza. En cambio, la bocina debe de estar energizada desde un principio. Este sería el símbolo para el contacto normalmente abierto y este sería para el contacto normalmente cerrado. Hacemos la conexión a los elementos. Voy a separar un poco aquí. Conecto y noten aquí que voy a alimentar con 24 volts. Vamos a agregar a este elemento una etiqueta, va a ser el relevador 1, y a estos contactos que son dependientes de este relevador. Noten aquí lo que aparece dentro de la simulación. Nos aparece un 3, este símbolo, un 2 y un 4, este otro símbolo. ¿Qué significa? Que el relevador que estamos colocando en este punto tiene un contacto normalmente cerrado en la línea 3 y tiene dos contactos normalmente abiertos en la línea 2 y 4. Línea 2 y línea 4. ¿Ok? Eso es lo que representa la simbología. Iniciamos la simulación y podemos observar que efectivamente la energía fluye y llega hasta la bocina. Cuando energizo el relevador, cambia todo. Se energizan lo que es la lámpara y la electroválvula y la corriente deja de fluir hacia nuestra bocina. Ahora, esto no es todo lo que podemos hacer con lo que es los relevadores. En realidad, todavía tenemos más opciones o más configuraciones que tomar en cuenta. Sin embargo, y que considero muy indispensable recordar, es que el relevador nos permite manejar diferentes voltajes. ¿A qué me refiero con diferentes voltajes? Voy a pasarme a este diagrama. En este punto estoy asumiendo que la lámpara, la bocina y la electroválvula están trabajando con 24 volts. También estoy dando por hecho que para que el relevador se active necesito enviar 24 volts. Hasta aquí podría conectar todo a una sola fuente. Sin embargo, tal vez esto no ocurra necesariamente. Tal vez la lámpara no requiera 24 volts. Tal vez la pueda activar con una pila, por poner un ejemplo, que sean 9 volts. Entonces, agregamos así, movemos un poquito para que este quede más centrado. Y tal vez la bocina no trabaje a 24. ¿Okay? Tal vez trabaje a un voltaje diferente. Vamos a poner aquí unos 120. Y a lo mejor en esta parte no tenemos una electroválvula, puede que tengamos un motor y que el voltaje aquí sea distinto, sea de 240 por poner un ejemplo. Noten cuál es la importancia o todo lo que nos permite hacer el relevador. Nos permite trabajar con diferentes voltajes, con diferentes elementos, pero todas las conmutaciones están funcionando o están siendo provocadas por este mismo relevador. Debido a que es un cambio mecánico, nos permite manipular diferentes voltajes para diferentes elementos. Entonces, de hecho, aquí en el simulador vale la pena realizar lo siguiente. Voy a quitar aquí estas alimentaciones, voy a dejarlas al aire y vamos a imaginar, por así decirlo, que aquí tenemos un cierto voltaje, que aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Si yo inicio la simulación y noten aquí lo que dice el simulador, no marca ningún error. No nos dice que hay nodos abiertos como lo haría con circuitos neumáticos.
¿Por qué? Porque puede ser que aquí me esté representando alguna alimentación distinta. Si yo activo lo que es el botón, notemos que a pesar de que no hay nada aquí conectado, el relevador está provocando la conmutación de sus contactos. Y aquí tranquilamente puedo agregar diferentes voltajes para diferentes elementos.